Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi rincón aeronáutico, construyendo un ICP Sagana S. Creo que hace más de 2 semanas que no publico un vídeo, he estado liado con otras cosas. Y bueno, después de la entradilla vamos a ver el panel de instrumentos, que lo tenéis aquí, que lo he diseñado con CorelDRAW. Lo vemos en unos segundos. Aquí tenemos el panel que hemos comentado antes. Y bueno, lo voy a dividir en 4 secciones. Esta de aquí, para el mando de flaps, el mando de gases, el indicador de flaps y un conector para móviles que irá por aquí puesto arriba. En el otro lado, en el del pasajero, mando de gases, igual el conector USB y un interruptor para el ventilador de la calefacción que va por aquí debajo. En el siguiente módulo, el módulo del piloto, tenemos el mismo interruptor para la calefacción, el pulsador para repetir el último mensaje que se ha recibido por radio, un interruptor para desconectar el servomotor cuando se instale en el futuro. Se podrá desconectar el servomotor si hay algún problema y el servomotor se queda libre, se queda sin potencia, con lo que se puede mover cuando se mueve la palanca de mandos, pues el servomotor está flojo y lo puedes mover sin problema. Este es el indicador del trim, el EFIS, que ya lo habíamos visto en otro episodio, el indicador de velocidad, altitud y el variómetro, las RPM y el tiempo total de vuelo, la bola, y aquí algunos interruptores de luces, las luces de navegación y las luces estroboscópicas. El siguiente módulo es este del copiloto, que va a llevar instalada una tablet y unos interruptores para el calentamiento del tubo pitot, para encender y apagar tanto el EFIS como los instrumentos estos de aquí, interruptores para la radio y para el futuro transponder si se instala. Y aquí detrás del iPad o de la tablet, aún no he decidido qué tablet va a ser, pues va a ir una pequeña guantera para guardar cables de cargadores, la lista de chequeo, etcétera. Si bajamos, pues he diseñado un pedestal que el avión no lo trae. En este pedestal va a estar el indicador del tanque de combustible del header tank, el tanque de reserva, los interruptores de batería y bomba de combustible sistema 1, batería y bomba de combustible sistema 2, para conectar y desconectar el alternador, el pulsador de arranque, un voltímetro para ver el estado de las baterías antes de arrancar, el voltímetro con su interruptor para que no se quede drenando la batería cuando el avión está parado. Y aquí, pues no sé si finalmente aquí o quizá aquí arriba, poner el tirador del paracaídas balístico. Esta parte iría en vertical y esta sería la parte horizontal en la que irían los circuit breakers, los fusibles de la bomba de combustible 1 y 2, del transponder, de la radio, del alternador, de los trim y del flaps, del starter, del arrancador y alguno que otro más que hay aquí de reserva. Y aquí estaría el interruptor para que el control del trim en el mando de control pues sea para el piloto o para el pasajero. El resto de fusibles pues va a ir en una caja de este tipo debajo de todo el panel de instrumentos, de forma que los fusibles se puedan cambiar sin tener que desmontar nada del panel de instrumentos. Estos fusibles pues van a ser para las luces de navegación, las estroboscópicas, las de aterrizaje. No sé si voy a poner una pequeña UPS para en caso de fallo de electricidad, pues tener un último recurso para los puertos USB, para los ventiladores y para el servo. Y después ya veremos cómo es la instalación eléctrica, un un fusible de 30 amperios que separa el bus del motor con el bus del resto de instrumentos y sistemas. Y una vez que hemos visto el diseño en el ordenador, pasamos al panel real,
Este sería el panel de instrumentos, la base, y este sería el panel de instrumentos que viene con el kit para instrumentación analógica, así que este lo descartamos y pasamos a hacer las piezas en metacrilato de los paneles que hemos diseñado en el ordenador. Esta en particular ya estaba comprobada y esta es su pieza correspondiente de aluminio, y en el marco que viene con el kit pues he tenido que hacer los siguientes rebajes. Este para que entre el EFIS por la parte inferior, este para que entre la bola, el indicador de bola, este para la escala del trim y este para un interruptor para la ventilación, el ventilador de la calefacción. Puesto que esto he perdido el ángulo en U que había inicialmente al cortar por aquí, pues lo he reforzado con esta barra y entonces la U, en vez de estar en este sentido, está en este otro. Vamos a ver por el lateral y así sigue estando reforzado. Además la U la he tenido que rebajar para lo mismo, para que el chasis del EFIS no toque. El panel iría montado de la siguiente manera. El panel ya llevará instalado el instrumento de indicador de velocidad, de revoluciones, la bola, el indicador del trim, este interruptor, este pulsador y este interruptor de aquí. Y también el EFIS, con lo que estaría todo con sus componentes instalados, excepto estos tres interruptores, ya que serían estos tres que forman parte de la sujeción del panel. Esto iría así. Se fijarían estos interruptores con su tuerca. Y en estas cuatro posiciones, aquí, aquí, aquí y aquí, iría sujeto con tornillos métrico 4. Y así quedaría sujeto este panel. Una vez que está sujeto el panel en estos puntos, también se pueden colocar aquí tornillos pasantes largos que asomen por aquí detrás, de forma que yo metiendo la mano por aquí debajo en el futuro se puedan desmontar fácilmente. Serían 3 tornillos, 1, 2 y 3, que quedan por debajo del EFIS y se pueden atornillar y desatornillar. El siguiente trozo de panel aún no lo he hecho en aluminio, sería este, con la pequeña guantera. Iría cogido de la misma forma, con los propios interruptores de abajo, con tuerca remachable aquí, aquí. Y aquí también, y esto también. Y cuando estén instalados veré si por la parte central no se mueve mucho, cuando esté todo fijo. En caso de que se mueva, se puede instalar un perfil en doble L, que es este, a base de perfiles, que iría sujeto uno aquí, un lado de la T en un panel y el otro lado de la T en el otro panel. Y así quedaría reforzada en esta zona de aquí toda la estructura. Así que el siguiente paso que tengo que hacer es diseñar esta pieza en aluminio por la guantera, para que el plegado de la pieza que va por detrás pues me la hagan allí en la empresa de corte láser de aluminio, y también buscar un cierre para la puerta que sea lo más plano posible para que pueda ir encima la tablet. Una vez que hemos visto el lado del piloto, pues el del pasajero sería análogamente una plantilla de metacrilato, y a partir de la plantilla pues en la empresa de corte láser me han hecho el panel del mismo espesor que el otro, de aluminio,
La pieza del hueco pues me va a servir de puerta. Me han hecho un marco ligeramente más pequeño que el hueco de la puerta para que la tapadera no se hunde. El marco es continuo, lo que pasa es que yo lo he cortado para probar un tema con las bisagras y no me ha servido, así que esta pieza habrá que volver a repetirla. Y luego los dos laterales que forman la caja, que también me la han cortado y me la han plegado. Así que voy a montarla y veréis cómo queda. Con un retal que tenía he fabricado la tapadera trasera. Una vez que está montada la caja, iría al panel con esta pieza por detrás. Y una vez que estuviera todo remachado, es cuando se monta en el panel principal. Como ya he comentado, aquí intenté poner unas bisagras para que la puerta basculara hacia afuera, pero bueno, por esta zona de aquí había muchas interferencias, entonces corté la pieza que evita que la tapadera se hunda, la corté toda la parte inferior, seguía habiendo interferencias y por lo tanto he decidido hacer una tapadera de quitipón, puesto que la guantera durante el vuelo pues no va a servir para nada, porque aquí delante va montada la tablet y la puerta pues se quitará y se pondrá pues con un tirador o con unos agujeritos para meter el dedo, y ya veremos más adelante cómo se sujeta. El montaje de esto es análogo al que se hizo con el panel del piloto y lo vemos ahora mismo. Todo este conjunto estaría totalmente remachado y pintado. Se introduciría en el panel principal. El panel principal por aquí lo he tenido que rebajar y la pieza esta esquina también para que no haya muchas interferencias. Y se sujetaría igual que en el caso que ya vimos, con las propias tuercas de los interruptores. Y en estas posiciones aquí, con tornillos métrico 4, en las tuercas remachables que hay justo detrás. Aquí, aquí y también una que va por esta parte de aquí, pero hasta que no se imprima definitivamente las piezas que hay por aquí detrás, pues no la voy a poner. Habría que montar un soporte aquí, impreso en 3D a la altura que convenga, aquí a todo lo largo de la parte trasera, y así quedaría el panel definitivamente. Hasta que no me llegue el motor con los mandos de gases no puedo diseñar aquí los agujeros de sujeción ni la palanca de flaps, lo mismo en este lado, así que en el momento que los reciba, que será ya después de verano, pues mandaré a cortar esta pieza, esta, y a repetir el marco. Lo siguiente que puedo ir haciendo ya es imprimir, pintar definitivamente tanto este panel como este y la guantera, no sin antes comprobar efectivamente que aquí la curva no me interfiere con esta esquina de aquí. Voy a montar esta pieza por aquí, lo veremos en el próximo episodio. En el caso que me interfiera, pues directamente voy a coger la radial y voy a cortar aquí a un plano, y en el plano pues pondré un parche de aluminio, o también la podría hacer más corta la guantera, lo que pasa que bueno, perdería los plegados profesionales estos de aquí, que yo no conseguiría hacerlos así, y tendría que ser a base de perfiles de aluminio, etcétera, y casi que prefiero cortar aquí el piquito que interfiera y ponerle un parche, porque como está en el fondo de la guantera pues no se va a ver ni va a afectar para nada. Comentar que la guantera exclusivamente es para guardar cables de cargadores o las gafas de repuesto, que tengo que llevar gafas de repuesto, papeles del avión, seguros, etcétera, y bueno, que no se va a usar durante el vuelo. Así que dejamos aquí este episodio.
En el siguiente veremos ya estas piezas terminadas y la solución que le he dado en el caso que haya una interferencia aquí. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente episodio. Si estáis de vacaciones, que disfrutéis. Hasta luego.